Buenos días. Estamos con la doctora Orengo, que es médico de la Unidad de Conductas Adictivas de Padreporta de Valencia y lleva trabajando en este campo más de 15 años. Doctora Orengo, ¿puede decirnos cómo ha cambiado el perfil del usuario en la UCA en la última década? Hola, buenos días. La verdad es que el perfil del usuario ha cambiado mucho porque venimos de la época de la pandemia de la heroína, el consumo endovenoso, el, entre comillas, yonki de toda la vida, y hemos evolucionado a pacientes mucho más normalizados. La vía de consumo ya no es la endovenosa, con lo cual el deterioro no es tan grande, lo que es el deterioro físico, pero sí que es verdad que son pacientes que llegan por consumo de cocaína, por consumo de alcohol y por consumo de cannabis. Son pacientes más insertados en la sociedad, pero no por ello menos graves y con menos consecuencias. Eso quiere decir que el consumo de cannabis, que está ya cada vez más extendido y que donde la sociedad además se ha normalizado mucho su uso, llegan demandas de tratamiento por el uso de esta sustancia. Claro, el consumo de cannabis cada año va creciendo exponencialmente, pero el problema no es tanto que crezca exponencialmente, sino el perfil de los usuarios. Es decir, ya no vienen gente por cannabis mayor, con la vida hecha, gente de 40 años, vienen chavalines de 15 años, de 14 años, además con unos trastornos de conducta muy importantes. Es decir, el cannabis provoca una dependencia muy severa, con consecuencias graves para la salud mental sobre todo, pero además en una edad muy precoz. Eso interrumpe esa línea vital, interrumpe a la línea del desarrollo y en ese momento esa persona que podría llevar un itinerario formativo laboral óptimo interrumpe ese proceso y las consecuencias son mucho más negativas y mucho más importantes. Es más importante un abuso de cannabis o más grave en un niño de 14 años incluso que una dependencia en un señor de 40, para que me entiendas. Y en cuanto al uso de tecnologías, ¿reciben demanda de tratamiento sobre el uso de tecnologías? A ver, el tema del uso de tecnologías es un tema muy controvertido. ¿Hasta qué punto se considera una adicción no química como la ludopatía? ¿Vale? En nuestro caso no recibimos demanda de tratamiento por esto prácticamente. Hemos tenido algún caso, pero en la mayoría de ocasiones son problemas de crianza. Son problemas de límites parentales, de papás que a lo mejor se ven desbordados por la situación y el niño ha perdido el control y ha asumido el poder. Y muchas veces dentro de ese proceso que comentábamos antes, dentro de esa dependencia del cannabis y del abuso del cannabis, sí que hay el exceso de uso de las pantallas. Me da igual que hablemos de juegos de rol, me da igual que hablemos de WhatsApp o de lo que sea, ¿no? Niños que tienen un uso inadecuado o apragmático de las tecnologías, pero dentro de un cuadro más general, nuevamente con niños dependientes de cannabis y con trastornos graves de conducta. Por último, ¿tiene alguna idea en cuanto a alguna propuesta de prevención que considere muy importante realizar en este momento y que puede que no se esté haciendo? A ver, el campo de la prevención no es mi campo, yo soy un médico asistencial, pero sí que es verdad que desde un centro como el nuestro, desde una UCA, tenemos una visión bastante global. Yo veo dos aspectos muy importantes. El primero es que en comunicación hemos perdido la batalla, es decir, la percepción que tienen los adolescentes del cannabis es de un riesgo muy bajo, que no pasa nada, que es natural, y tienen todo el bombardeo de las asociaciones canábicas, de la María, de no sé cuántos, tiene toda esa mística del consumo y ahí hemos perdido la batalla. Y un segundo aspecto, que también los papás o los entornos somos muy permisivos, como pasó en España con el tabaco y con el alcohol hace 20 años. Estamos en la misma situación, porque se fume 2 porros no pasa nada. Muchas veces porque los papás también son consumidores y entonces no te ves con el derecho o no te ves con la capacidad de poner límites a tu hijo, cuando en realidad es tu responsabilidad, porque tú fumes cannabis, no dejas de ser responsable de la crianza de tu hijo. Esos son los dos aspectos que yo veo, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas? Pues sobre todo, imagino que debemos invertir más en comunicación, a lo mejor en publicidad, tal cual, en publicidad en las redes, y no solamente lanzar mensajes de esto es muy malo y te vas a volver loco, ni nada de eso, sino verídicos, reales, hablando de un consumo más seguro, y sobre todo cambios legislativos en la red a la hora de las semillas scan, que esas tan potentes, restricciones al cultivo y a la venta de semillas. Pienso que por ahí van los tiros, pero ya te digo, no soy experta en prevención y no es mi campo. Muy bien, muchas gracias por su colaboración y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros.